Hola, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en la responsabilidad de vivir. El día de hoy vamos a estar platicando con Sheila acerca de lo que es la importancia del preescolar en los niños. Y antes de que entremos en materia, vamos a saludarte. Sheila, ¿cómo estás? Ya tenía ratito que no nos veíamos. Sí, ya. Siempre la vida de adulto nos quita mucho tiempo, pero sí, hoy vamos a hablar de ese primer nuestro y principalmente en el desarrollo de habilidades sociales. Claro, de hecho, dicen que la educación, no todos los niños van al preescolar. Muchos padres creo que piensan de que no es importante. Sin embargo, sí juega un papel fundamental en algunos casos, porque empezamos a ver este desarrollo, como bien lo decía Piaget, ¿no? La importancia de las etapas en cada uno de los niños. Y tú que tienes un niño, viviste todo este proceso del preescolar, ¿no? ¿Cómo fue tanto la teoría como la práctica que has vivido? Es, mira, híjole, porque sí tuvo la oportunidad, no de ir al porque estuve en el área de estas, ¿cómo se llama? Guardias, de un año a 2 años aproximadamente, y de ahí a la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Entonces ya él, nada más, porque tenía el famoso COVID, de escolar. Sí, 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 ah, ah, motora le costaba, y se trabaja como yo sé, como torear lo que es las habilidades motoras gruesas, pues la, es, los reflejos, cuando van a la actividad, ya más esta parte, y a mis niños sí le hace poquito. Entonces, ¿qué cuenta? Sí afecta mucho cuando ya somos adultos, por ejemplo, en cuestiones de si queremos bailar, Sí, la si queremos coordinación. un detén. Claro, para coordinar, para poder una actividad, estos aprendizajes que tenemos en el escolar son importantes. Yo me acuerdo que en el escolar a mí me enseñaban cómo hacíamos el Día de las Madres, hojitas que pegamos frijolito, arroz, bolitas que hacíamos nosotros Las con papel y ganas. le íbamos pegando uno por uno. Es sumamente importante por una habilidad fina, que es la pinza, el Ujú. agarre, el poder agarrar de un frijolito a uno y poderlo ir colocando, ver el espacio que va a ocupar cada uno. Eh, eh, ahí desarrollo visual, el espacio puede poder respetando esta parte, ¿no? También eso te ayuda en que cuando a estacionarte, son cosas que tú dices, ¿en qué me voy a ir a preescolar? Pero sí te ayuda en muchas cosas. Te digo, para tener un correcto escritura. Ahora, además de aprender y sobre todo escritura, no pueden agarrar el lápiz, si van escribiendo o se lo ponen así, o sea, tienen posiciones muy raras para poder escribir, se adaptan. Y sí, está de los que se cansan, sí, y entonces yo creo que también si lo platicáramos con Indira, del movimiento de la mano, igual después pueda desarrollarte un problema de tendón en la mano, ¿no?
Yo pienso que sí, porque al final de cuentas es este desarrollo, o sea, esta habilidad que vamos a ir obteniendo. Yo en lo personal, yo sí considero que es importante porque aparte de este desarrollo psicomotor que se va teniendo, también las habilidades de comunicación. Me sirve la cuestión psicomotora, pero también entran otras habilidades que también se tienen que desarrollar. Cuando estamos hablando del preescolar, pues recordamos que estamos hablando a partir de los 3 años, ¿no? Y es esta edad en donde los niños empiezan a imitar, empiezan a tratar de hablar y las habilidades sociales también de cómo ellos se van a empezar a relacionar con los demás, la manera en cómo se van a aprender a comunicar con sus iguales y también la manera en cómo van a aprender a ser respetuosos con las personas mayores. Sí, hola, ya regresé. Sí, eso Perdón, estábamos, creo que es mi internet. creo que sí, pero pues nos estábamos viendo en esta parte acerca de lo que era, sí, de las cuestiones también socioemocionales, las cuestiones cognitivas, las cuestiones que son en cuanto a la comunicación, ¿no? Eh, lo vimos en teoría y es muy fácil decir la importancia, pero ya tener al niño, ya verlo, ya saber que ahí tiene que ir, porque creo yo también, que empieza a tener responsabilidades. También se trabaja esta parte de las responsabilidades de ser un niño que tiene que levantarse ciertas horas, que tiene que hacer tareas, que tiene que estar acudiendo y también desarrollándose, ¿no? Lo vamos a empezar a formar para ser un adulto funcional. Sí, claro, es una disciplina. Al final de cuentas, ir a la escuela de- como bien- como bien para, para, para hacer todas las gente ayuda. Yo lo vi con mi hijo cuando lo metía a la guardería, más independiente a diferencia de niños que a la edad que tenía hasta los 6 años, que es, no, 5 años más o menos, que, bueno, aquí en esta zona en donde estamos o donde estoy yo en Mazatán, Chiapas, tiende mucho a llevar hasta los 3, pero ¿por qué? Hasta el tercer año, perdón, tercer año de preescolar. ¿Por qué? Porque las primarias ya no los aceptan si no llevan el preescolar o mínimo el tercer año. Entonces es ahí donde los papás están como queriendo cumplir esta parte para poder ingresar al nivel de educación primaria. Pero sí esa diferencia entre mi niña que iba a era un niño más independiente, por ejemplo, él no me preguntaba dónde iba la basura, dónde iban sus Mm. zapatos, cosas de ese tipo. O por ejemplo, me acuerdo muy bien una vez a medianoche me hizo levantarme, me dice, mamá, la casa está muy sucia. Y yo así de, ¿qué? Hay que limpiar. Y yo de, Dani, duérmete. Y me dice, no, mamá, la casa está muy sucia. Y órale, levántate, ¿no? Que nosotros en casa se supone que debemos inculcar, también nos aprenden en Así es. social y independencia, a ya no estar todo el tiempo apegados a que mamá les resuelva todo, sino que ellos poder resolver ciertas cosas, ¿no? Y también les ayuda mucho en su autoestima, Sí, en saber que sí son capaces de lograr cosas, porque a veces uno como mamá es más temerosa y dicen, ay no, pobrecito, ah, chiquito, así ay es que mi bebé, en cambio en preescolar es ese trabajo en equipo se involucre y entonces los niños se dan cuenta de esto, ¿no? Y poder, vamos. Y cuando ya llegan a casa y te dicen, oye mamá, espérate, yo lo puedo hacer, tú te quedas así de que, ay, muy bien, hijo. Si te dicen yo lo puedo sí, hacer muy bien, hijo, síguelo haciendo.
Sí, claro. Sí, claro, te sientes sorprendida y hasta cierto punto también orgullosa de decir, órale, o sea, entonces la que lo está limitando soy yo, ¿no? También esa parte. Y yo siempre lo he dicho, Jessy, a quien más le cuesta la etapa del desprendimiento Es a la no mamá. es tanto a los niños, es Sí, a nosotros, a las mamás. sí. Sí, porque de hecho en este desarrollo del preescolar es cuando empiezan a conocer esta parte de la independencia, de la autosuficiencia, ¿sí? De que ya tienen que empezar a hacer las cosas por sí Sí, mismos. Y eso es algo muy bueno, pero pues obviamente en esta parte de la maternidad pues es algo que se ha de sentir, me lo imagino, una parte donde dices ya no soy tan necesaria y como seres humanos nos encanta sentirnos necesitados, ¿no? Que alguien nos necesita. Es parte de la condición humana, ¿no? Y más si es tu hijo, ¿no? Entonces sí creo que sí es algo sí, que debería ser. Y este tema más que nada, como bien se mencionó también, es de que para mañana vamos a estar grabando sobre lo que es la importancia de la danza, ¿no? Cómo la danza puede ayudar en esta cuestión psicomotora. Y está interesante porque está relacionado. Aquí nos vamos a enfocar al día de mañana más sobre lo que es el desarrollo psicomotor, ¿no? Y hoy estamos hablando acerca de la importancia de este desarrollo en el niño, ¿no? Cuando hablamos del psicomotor va a ser enfocado un poquito más en movimientos, pero eso no quiere decir que vamos a quitar de lado el desarrollo cognitivo, el desarrollo de la comunicación, el del lenguaje, de la sociabilización. O sea, no quitamos de lado esta importancia porque al final de cuentas somos un conjunto, ¿sí? Un conjunto de habilidades, pero como cada una. Oye, y otra cosa también, creo que es una etapa donde tienes que tener sí. mucha paciencia. Ah, sí, Mucha paciencia para estar sí, en esta parte del psicodesarrollo, la paciencia de empezarle a enseñar cómo pegar, lo que es el movimiento de pinza, o sea, movimientos finos, movimientos gruesos. O sea, tú tienes que estar ahí porque como bien lo hemos dicho, la escuela sí les ayuda, pero ellos van a estar en casa y como padres, quien va a educar eres tú, ¿no? O sea, no son los sí, maestros, claro. son los catedráticos. Tú como mamá o como papá tienes que reforzar lo aprendido en la escuela. Y sí, o sea, es una cosa de que te llenas de paciencia o te llenas de paciencia. Yo en lo particular, la verdad, por eso no soy maestra, ¿eh? Porque no tengo esa paciencia para estar ahí sentadita y órale. Y si no me entiendes es de volverte a explicar, no. Yo así es más de vete con tu abuelito o vete con tu abuelita. O te pago una maestra extra y allá que te enseñen Te porque pago. yo no puedo. Sí. Pero bueno, está solucionando, de una forma es Pero una solución. sí, claro, pero fíjate que esta parte también es importante, Jessy, porque o sea, es que no es nada más de sentarte digo, sí, de llenarte de mucha paciencia tú como adulto y enseñar. La verdad, para mí, mi total admiración para los maestros de preescolar y primaria y de todas las edades, Los maestros porque que la tienen verdad la sí es, vocación. híjole. Sí, claro, sí, claro, los que sí tienen la vocación y que de verdad, mis respetos para ellos y hacen su trabajo con mucho amor y profesionalismo. Pero, o sea, el hecho de también, yo siempre lo he dicho, los maestros que son muy buenos o que sí les gusta lo que hacen, no nada más enseñan conocimiento, porque al final a la escuela vas a adquirir conocimientos, sino que, o sea, el hecho de que sientes y le tengas paciencia y le enseñes a un niño algo, también genera ese vínculo, esa conexión, esa confianza. Y es lo que te decía, porque se refuerza también la autoestima aquí en los niños. Porque obviamente en la edad preescolar donde estás aprendiendo muchas cosas, los niños tienden a frustrarse demasiado. Por eso es que hacen estas rabietas o avientan y dicen, no puedo. Y si tú como adulto dices también, no puedo, a la chica, o sea, ¿qué generas en ese niño? En cambio, el adulto o el que se dedica a enseñar le dice, a ver, ok, respira y le da su espacio para que saque su frustración y después lo vuelve a retomar y decir, a ver, ve, lo volvamos a intentar hasta que el niño lo pueda hacer y entonces es ahí este reforzamiento positivo y a ver si es que bueno y el aplauso y esa palmadita, o sea, le generas esa confianza en el niño y decir, sí puedo.
Y te digo, o sea, pasa mucho y me pasaba a mí con mi niño, que cuando iba al preescolar y le decía yo, lo voy a hacer, yo me decía, yo mamá, yo puedo. Y así de, ok. Y o sea, y sí te sorprenden porque sí, o sea, realmente sí pueden lograrlo. Lo que pasa es que nosotros como papás, como estamos tan inmersos en nuestra vida de adulto y tan acelerados, queremos todas las cosas rápidas y según a nuestros tiempos y bien hechas, entonces no tenemos esa paciencia Sí. para con nuestros niños. Y es ahí donde nosotros mismos los empezamos a frustrar y empezamos a generar todas estas inseguridades en ellos, porque preferimos nosotros no hacerlo. Por ejemplo, también en la primera infancia es cuando ellos aprenden a hablar, a caminar. Ahorita me ha tocado tener niños de 3 años y las mamás me dicen, es que no hablan. O sea, cuando ya haces tú la entrevista a profundidad y preguntas y vas indagando la historia, la dinámica familiar, todas las personas involucradas, o sea, te das cuenta que realmente, ciertamente el niño no habla, pero ¿por qué? Porque no tiene necesidad de hacerlo. ¿Por Claro. qué? Porque nada más como que el niño haga y señale, ahí está. Y ahí tienes a todo, sobre todo cuando son hijos, digamos, el primer nieto o el primer hijo, o sea, y que prácticamente todos los adultos quieran alrededor de ese niño, o sea, ese niño no tiene necesidad de hablar, porque todos se lo adivinan, porque todos se lo facilitan y porque no hay una estimulación del entorno para que ese niño desarrolle el lenguaje. Me ha pasado y por ejemplo mi mamá también dice que yo caminé ya grande, más del año. Y digo, y hasta eso me dice, es que una, tu prima te hizo caminar, caminaste porque caminaste con ella. Y yo me acuerdo que con mi niño también, quien hizo caminar a mi hijo fue mi hermano más pequeño. Pero ¿por qué? Conmigo él no, mi hijo tal vez no se sentía seguro o yo no le inyectaba esa seguridad porque yo tenía el miedo de que se lastimara. Y con mi hermano sí, o sea, sintió esa confianza de decir, ok, lo voy a intentar y hasta me mandaron videos, se veía chistosito porque como que se agarraba la pancita y caminaba para su equilibrio. Pero hubo un adulto que le inspiró esa confianza y le dijo, hey, vas, ¿no? Y nosotros los adultos hacemos eso, limitamos a nuestros niños. Hay niños que caminan hasta los 3 años, no porque tengan un problema en su desarrollo fisiológico, no porque tengan algún golpe o no tengan la madurez física, sino porque no tienen la necesidad. Mamás que somos muy aprensivas y que solamente cargados los andamos, aguas, que también no digo que no. Los niños necesitan este apapacho, pero también hay una determinada etapa en la que tienes que impulsarlo y darle esa confianza de, hey, ya tienes que caminar, ¿no? Pero hay mamás que no, o sea, llegan hasta los 3 años y aún nos siguen cargando y dicen, es que no camina. Pues, ¿cómo va a caminar si tú no se lo permites? Exacto. Sí, y es algo complicado, pero al final de cuentas tienes que ver qué es lo que le conviene, qué es lo que lo va a ayudar, ¿no? A veces es un poquito meterle más cabeza. Y algo que dijiste importante acá. A veces se necesita de esta parte, yo siempre lo he dicho, la parte de la fundamental de un hombre, porque caminó por tu hermano, Sí, porque es un sí, hombre que le va y sabe que tiene que ser un niño independiente, porque tiene que ser un hombre adulto independiente, cosa que las mujeres a veces, no todas, pero la gran mayoría, sobreprotegen. No es consciente a veces, sino simplemente es que a veces no logramos controlar este amor inmenso, pero entonces sí se necesita esta parte de la razón de decir, ¿sabes qué? Es que eso no lo estás haciendo un bien. Por eso somos un equilibrio hombres y mujeres. Somos fundamentales unos que sí, otros. Sí, tampoco puede ser que todo sea sí, tan rudo, se necesita también la parte cariñosa y afectuosa, ¿no? Yo en lo personal considero que sí es importante el preescolar. Una, obviamente un buen preescolar y con maestros que tengan la vocación, porque también se han visto muchos casos con situaciones horrorosas que suceden, ¿verdad? Pero en estos casos, sí, el estar en preescolar lo vas a ayudar en su comunicación, lo vas a ayudar a sociabilizar, lo vas a ayudar en su
como se dice, en las actividades psicomotoras, en su desarrollo. Lo vas a ayudar en sus procesos cognitivos que se van a empezar a desarrollar. ¿Por qué? Porque el niño es sensorial, va a empezar a estimularse aún más. Tú como padre vas a tener tiempo para otras actividades, porque seamos sinceros, ese espacio de escuela es una bendición para los padres, seamos sinceros. O sea, Sí, aunque hay mamás que no, pues aquí en esta zona suele suceder que las mamás están ahí pegadas en la ah, barda y viendo a los pobres niños y yo así de que váyanse a su casa, hay claro, tantas cosas que hacer, si no tienen que hacer, descanse, totalmente de déjenos acuerdo. a las pobres criaturas, porque también, la verdad, uno como mamá asfixia a los hijos. Sí, totalmente. Llega un momento en, no, no es que lo hagan con esta intención o tengan malas intenciones, No, no claro es que eso, no. simplemente es que no quieren que sufran, ¿no? Y bueno, hay diferentes situaciones por las cuales las mamás están pegadas ahí, me imagino, en el preescolar, ¿no? Las 4 horas o 5 horas, no sé cuántas son de preescolar. Quiero pensar que algunas es porque piensan en que, bueno, le pueden pasar cosas horrorosas a los niños, tal vez otras son demasiado pegadas, demasiado sobreprotectoras y bueno, dijera, la causa es algo que se debería trabajar de acuerdo a lo que lo esté originando, ¿verdad? Entonces ahí sí, ya cada quien ve, pero efectivamente, como bien lo dijiste, Shay, tómate ese tiempo para descansar o para hacer otras cosas, porque siempre hay cosas que hacer en la casa, ¿sí? Y con los niños es Claro, más difícil hacerlas. sí, No claro. imposible, pero más se complica un poquito más, ¿sí? Sí, sí, aparte porque pues es que los niños sí requieren tiempo, o sea, sí hay que enseñarles también, el hecho de que tú le enseñes a también ellos limpiar requiere tiempo tuyo para ellos. Sí. Entonces, un niño siempre va a requerir de tiempo, no es nada más de llenarlos de cosas. Estábamos platicando hace poco con Indy también de que actualmente tenemos muchos niños con depresión y ansiedad, pero ¿por qué? Porque hay padres ausentes que sí están, pero no están. ¿A qué me refiero? A que físicamente están y los estamos llenando de cosas materiales en que se preparen, en que estudien, en que aprenden inglés, fútbol y actividades aquí y actividades allá y paga esto y paga lo otro y no y llenándolos de tantas cosas, pero nosotros no estamos presentes de, oye, ¿qué tal fue tu día? Oye, ¿cómo te sientes? Esa comunicación, esa plática. Yo me acuerdo que mis papás, más mi mamá, era de que, a ver, y era el terror, ¿eh? De que, a ver, pásame la mochila, y así, ¿para qué? No, y a ver, voy a revisar tus cuadernos. Y no, no, porque pues tú dices, ¿para qué? Pero sí esa parte, ¿no? Y tú lo viste, o sea, hasta la universidad, de repente ellos aparecían de la nada y así de que yo, ¿qué hacen aquí, no? Y así Y eso de es algo que, muy ay, ¿y bueno, ahora qué hice? ¿sí? Sí, claro, eso Caerte de fue muy bueno. sorpresa, Entonces, y ¿sí? claro, yo en su momento a lo mejor no lo entendí, yo decía, ay, mis papás están exagerados, pero ahora la verdad digo, qué bonito que ellos hacían eso, ¿no? Sí. Que a pesar de que ya éramos personas adultas, ellos estaban todo el tiempo ahí. Ahora imagínate, un niño en edad preescolar, hay que dedicarle ese tiempo. Digo, no estar las 4 horas pegadas porque entonces interrumpes esas actividades y esa independencia del niño y esa convivencia con los demás. Pero sí, el que después salga, tú poderle dedicar, oye, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué aprendiste? A ver, enséñame. A ver, lo hagamos juntos. Y, por ejemplo, aquí en la mayoría de los preescolares no nada más es el maestro frente a grupo, que es la enseñanza de todo lo que ellos saben hacer, sino que también tienen la actividad física, que es importante. Tienen al maestro de música. Yo recuerdo que en preescolar tenía música, Ah, yo no me acuerdo. baile. Entonces sí es padre, pues, Ajá. porque aprendes muchas cosas. Sí. Como bien dices, desarrollas más habilidades. No nada más el conocimiento, cuestión de inteligencia, que nosotros nos preocupamos más porque tengan buenas calificaciones y no nos, no nos preocupamos por otras que desarrollen habilidades sociales, habilidades humanitarias, por ejemplo, el aprender a compartir. Sí, de hecho Eso es eso es cierto. importante. Sí, y a veces queremos que aprendan matemáticas, ciencia, pero a lo mejor el niño tiene otras habilidades innatas y las dejamos por un lado y pues no son así, cada niño es totalmente
Totalmente diferente. Y esto es importante porque también en el preescolar los maestros pueden ir observando en qué son o qué actividades se les facilita más y como que irlos dirigiendo tal vez hacia el camino que les sea más cómodo, les agrade, porque al final de cuentas van a ser adultos, si Dios lo permite, van a ser adultos y adultos que van a tener que trabajar, adultos que van a tener que ser funcionales. ¿Sí? Entonces, esto es importante. ¿Sí? Y algo que mencionaste hace rato también es de que cuando un niño no va al preescolar, una vez que entra a la primaria, que para nosotros en México es el primer, digamos, nivel de estudio que es avalado por la Secretaría de Educación Pública, que ya cuenta con un valor, pues sí se le va a dificultar. Se le va a Sí. dificultar entrar, conocer a los niños, cómo es la dinámica de una escuela, cómo son los horarios, cuáles son las actividades, cómo empezar a aprender, qué es una tarea. O al menos que sean padres muy dedicados y que durante ese periodo que tal vez no fueron a preescolar, obviamente el niño no tuvo interacción con otros niños, pero tal vez hubo una orientación en qué son actividades como una escuelita dentro de casa, ¿no? También se vale, ¿no? La educación dentro de casa, pero estamos dejando de lado lo que es esta parte de la socialización, ¿sí? Y que sí es importante porque como adultos todos buscamos un trabajo y en un trabajo, al final de cuentas, terminas trabajando con compañeros, terminas trabajando con un grupo de personas en donde es una dinámica que a veces no es muy fácil de llevar pero es necesaria, ¿sí? Son muy raros aquellos trabajos que sean completamente unipersonales, donde no tengas que tener contacto con absolutamente nadie, pero sería como aislarse, ¿no? Y creo que como seres Sí. sociales, pues eso de vivir aislado no es muy sano, ¿sí? Somos entes sociables por naturaleza y aparte el preescolar también te apoya mucho el trabajo en equipo. Exacto. Recordemos que el niño en los primeros años tiende a ser bastante egocéntrico, Sí. pensar que el mundo gira alrededor de él. Entonces, también esta parte es muy importante y se trabaja en el preescolar. El que aprenden a esperar turnos, el que vean que la maestra, bueno, aquí se da mucho de que los grupos sí son un poquito grandes, de 15, 20 niños en preescolar, Ujú. tiene que esperar su turno para que la maestra le preste atención, que no la atención es nada más solamente para él. Y pasa mucho ahora que estamos planificando y nada más estamos teniendo hijos únicos. Entonces, cuando hay hijos únicos, pues sí, toda la atención es para él. Sin embargo, cuando ya entran a este nivel de educación o a esta institución, se dan cuenta y tienen que trabajar esa parte de la tolerancia, ese trabajo eh, de, de la frustración, ¿no? El de saber de que, ok, no nada más soy yo, hay alguien más y que los demás también merecen esa atención y entonces tengo que esperar mi turno y entonces desarrollo otras habilidades más que en casa no lo logramos hacer porque pues realmente tenemos la atención de todos, ¿no? Y todos estamos como prácticamente sí a merced de ese niño, de sus necesidades Bien. y hace pensar a los niños a desarrollar, muchos tienen el síndrome del emperador que piensan de que, o sea, muevo un dedo y órale, haz lo que yo te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque estamos criando así, porque estamos teniendo hijos únicos donde pues todo es alrededor de ellos. En cambio, al asistir ya a una institución donde hay más niños, pues aprendes a compartir, a esperar tiempos, a trabajar en equipo, a tolerar muchas cosas, a trabajar la frustración. Ujú. Y eso es lo más importante. Ahora también una parte que es vital. Tendemos nosotros las mamás, sobre todo cuando estamos en esas pláticas de mamás, a comparar a nuestros hijos. No hagamos eso, por el amor de Dios, de verdad, Y menos si ellos porque todo están eso, escuchando. sí, menos, o sea, y Digo, aparte todo eso lo descargamos con ellos. ¿Cómo el hijo o fulanito de tal ya viste? O sea, es un genio en matemáticas y tú eres un burro. Y es que aquel caminó antes que el mío. O sea, no, cada niño tiene su etapa de desarrollo. Obviamente sí hay cosas o etapas en las que sí hay que tener esas alertas. Por ejemplo, ¿qué sería lo normal o los parámetros en los que no habría una alerta? Por ejemplo,
el desarrollo del habla, de, no sé, de los 6 meses que empieza más o menos el balbuceo hasta los 3 años que ya se puede desarrollar un habla más articulado y mejor desarrollado. Obviamente al año ya es, sí desarrolla el lenguaje, sin embargo, es poco entendible y menos articulado, ¿sí? Sin embargo, es entendible. A los 3 años, evidentemente, ese niño ya debe de tener mayor articulación y un mayor entendimiento de su lenguaje. Si este niño o niña llegó a esta etapa y no tiene este desarrollo, entonces ahí sí hay un foquito rojo y entonces yo como mamá, como cuidadora o como cuidador o papá, busco, veo, o sea, ¿qué está pasando entonces con mi niño? Y entonces busco el apoyo profesional. ¿Para qué? Para ver qué es lo que está pasando. A lo mejor puede ser algo médico o a lo mejor puede ser algo conductual o no sé, pero entonces encauzar a este niño, ¿no? Y algo importante de lo que dices acá en el retraso del lenguaje, del habla en los niños, es también la estimulación que están teniendo. Muchos padres a veces Sí, no le están dando la estimulación y están respondiendo solamente a señales y obviamente el niño no se ve en la necesidad de poderlo desarrollar. Y no es un problema entonces del niño, es un problema del ambiente. Y como bien dijiste, puede ser una u otra situación y es aquí donde a veces tendremos que poner un ojito o una evaluación. Es lo mismo que sucede cuando dicen, es que mi hijo es hiperactivo. No, no, no. Todos los niños son inquietos, sobre todo los varones, ¿sí? No quieras tener un niño que esté nada más sentado, que no hable, que no moleste. O sea, ese niño entonces sí tiene un problema. Un niño que nada más sí, está claro. sentado, que no habla, que no juega, que no se ensucia, que no brinca, entonces ahí sí tenemos un problema. Entonces, ¿qué es el ambiente en donde se está desarrollando? Los padres no te lo van a educar en las escuelas. No quieras que el psicólogo también te resuelva. Es tu chamba educarlo, es tu chamba enseñarle las cosas. ¿Sí? Entonces, esto es algo también importante, ¿no? Y fíjate que estaba viendo Sí, nuestro próximo video, porque ya se nos está acabando el tiempo, ajá. también acerca de que si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda acerca de cómo podemos empezar a trabajar este desarrollo psicomotor con la maestra que nos va a acompañar el día de mañana, estaría muy interesante. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, algún comentario, Claro. sugerencia, pues estaría muy bien que nos lo fueran dejando. Tienen todas unas 24 horas para podernos dejar esa información y nosotros poderlo leer para poder tenerle algo que preguntarle a la maestra de nuestros televidentes, de las personas que nos siguen y de nuestros suscriptores. Sí, claro, mañana sí es una maestra que también, mi respeto, es una persona muy profesional, que le apasiona lo que hace, le encanta lo que hace y lo demuestra. Yo creo que cuando realmente te gusta lo que haces, lo transpiras. Entonces, esta maestra es una niña no, es una maestra que se Es el enfoca cariño mucho que en le los tienes, niños por eso dices niña, por eso dices niña. y que la verdad, la danza, nosotros pensamos que danzar es nada más bailar, no. Sí. La verdad, mi respeto y mi admiración hacia ella, porque, por ejemplo, ella ha empleado lo que es la danza para el aprendizaje de las matemáticas en los Ah, niños. interesante. Y tú puedes decir, o sea, ¿cómo? Yo Claro. no les puedo decir porque la verdad desconozco. Sin embargo, la maestra sí lo ha logrado hacer. Y entonces para los niños es más divertido y es más entendible y es más enriquecedor y más práctico. Entonces, yo creo que sí es importante. Si tienen la oportunidad mañana de acompañarnos a las 7 de la mañana, aprovechen. 7 de la noche. Digo, perdón, 7 de la noche. Aprovechen, háganle todas las preguntas que quieran y de verdad, invirtamos en nuestros hijos, tengámosles mucha paciencia y tal vez no le dediquemos, no sé, 20 horas al día. Yo creo que con que le dediquemos 5 o 10 minutitos, pero realmente dedicárselos, a escucharlos, a estar con ellos, a compartir momentos, no con el teléfono, quizás viendo una película juntos donde ambos se emocionen, jugando. Yo siempre he dicho que los niños es la oportunidad también de salvar o de sanar tu infancia. Ujú, sí. Entonces, tenemos la oportunidad de volver a ser niños con nuestros niños. Hagámoslo, porque no podemos elevar un niño a nuestro nivel de pensamiento, porque nosotros somos adultos. Pero sí nosotros como adultos nos podemos bajar al del niño, porque ya pasamos por esa etapa. Así es. ¿Sí? Y por favor, no pensemos que el preescolar no es importante, porque sí lo es.
De verdad que desarrolla muchas habilidades y le sirve mucho, 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 sobre todo para esta independencia y para el desarrollo de su autoestima. De verdad que es sumamente importante y se ve mucho la diferencia. Sobre todo ahorita que decimos, ay, es que es chiquito, ¿en qué le puede ayudar? Le ayuda para su vida adulta, de Así verdad, créanme. Yo lo he visto con primos que no fueron al preescolar y de verdad sí se nota. También he visto, por ejemplo, adolescentes, adultos que he tratado y les digo, no fuiste al preescolar, ¿verdad? Y me dicen, ¿cómo sabe? Es que se te nota que no fuiste al preescolar. Entonces, de verdad que sí se nota en la etapa adulta cuando no fueron al preescolar. Exactamente. Entonces, nosotras en lo personal, como profesionistas, pero sobre todo de manera personal, coincidimos en que sí es importante y damos nuestros motivos y también respetamos a aquel que no quiera, simplemente es en una perspectiva y un punto de vista de lo que nosotras vemos y aprendimos, ¿no? De la importancia del preescolar. Y les agradecemos mucho que nos hayan acompañado.